El tiempo había pasado fugazmente desde que Hari Seldon logró derrotar astutamente a Jojo Joranum, quien terminó sus días olvidado y sin la gloria que ansiaba. Y desde esa victoria, Hari había desempeñado su papel de primer ministro del emperador lo mejor que podía, aunque nunca dejaba de opinar que no estaba capacitado para tal responsabilidad, y tampoco la deseaba, opinión que compartían más de uno en la corte imperial. Motivo por el cual, al poco tiempo de su nombramiento, se suscitó un intento de asesinato en los jardines del palacio. Por fortuna, Hari estaba acompañado de su esposa, Dors, quien ferozmente detuvo al guardia conspirador y evitó la muerte del matemático. Aunque en esa ocasión, Dors no fue la única valiente. Además de ella, un jardinero había acudido en defensa del primer ministro Seldon, un hombre llamado Mandel Gruber, quien no dudó un segundo en socorrer a Hari, aunque sea armado solamente con su insignificante rastrillo. Desde ese día, Seldon le tomó afecto a Gruber y solía conversar con él de vez en cuando paseaba por los jardines, ahora mucho más vigilados y seguros. Pero la preocupación por su seguridad no era lo más importante para Hari Seldon primer ministro, sino el desarrollo de la psicohistoria, que había llegado a un punto en el cual podía hacer una predicción más o menos clara del futuro. Yugo Amaril había terminado por confirmarlo. Lo que nos indica es, primero, ¿qué alternativa es la mejor? Segundo, ¿qué debemos hacer para asegurarnos de que ocurra solo la mejor, disminuyendo o eliminando las posibilidades de la peor? El imperio iba a perder una parte importante de sí mismo, pero lo interesante de todo es que había dos posibilidades mutuamente excluyentes. O se perdía el centro, o se perdía la periferia. Así lo indicaban los cálculos psicohistóricos, y estaba en poder de Hari Seldon inclinar la balanza a una u otra opción. Naturalmente, siendo que la psicohistoria estaba siendo desarrollada por dos únicas personas, y viviendo ambas en Trantor, era imperativo que se salve el centro del imperio. Ahora, el objetivo sería neutralizar la amenaza, pero primero tenían que identificarla. En ese entonces, Trantor, el planeta ciudad, sufría de una serie de problemas relacionados con el funcionamiento defectuoso de maquinarias públicas. Por supuesto que no era una novedad. Después de todo, el tiempo afectaba no solo a las máquinas, sino que también a las personas, y cada vez había menos personal capacitado que pudiera reparar los equipos defectuosos. Era parte de la decadencia que el imperio atravesaba hace mucho tiempo. Pero había algo extrañamente ordenado en todo ese caos de problemas. Hari había logrado descubrir que las averías estaban repartidas de forma muy regular en Trantor. Podría suponerse que en las zonas más viejas y las secciones de mayor tamaño tuvieran infraestructuras más anticuadas y en peor estado, y que en ellas se produjeran problemas con más frecuencia. Pero no era así. Seldon tenía una teoría de lo que estaba ocasionando estos problemas y se lo comunicó al único en quien podía confiar para terminar de averiguar la verdad: su hijo. Reich, creo que significa que las averías están siendo provocadas deliberadamente y que son distribuidas para afectar al mayor número de personas posible, con el objetivo de crear una insatisfacción general cada vez mayor. Además, hacía poco, Hari había recibido un informe de un asesinato que llamó su atención. Se trataba de un hombre llamado Kaspar Kaspalov, quien había sido acuchillado en el sector de Wai, y justo antes de morir pudo jadear una sola palabra: jefe. Lo que también se descubrió es que Kaspalov vivía en otro sector y no se conocía lo que estaba haciendo en Wai. Además de que en el pasado había sido miembro veterano del movimiento Joranumita, uno de los hombres de confianza del mismísimo Laskin Joranum. Este asesinato podría haber pasado como uno de los casi 1 millón de casos diarios que ocurrían en Trantor, pero Hari tenía el presentimiento de que los Joranumitas habían vuelto a operar desde las sombras. Y daba la casualidad que el sector de Wai no había sufrido ninguna avería. Y es así como Reich fue enviado en secreto a Wai para encontrar al movimiento y tratar de infiltrarse en él. Tras la caída en desgracia de Jojo Joranum y su muerte en el olvido,
El movimiento que había levantado desapareció casi completamente del escenario entrando. Solo unos pocos miembros se mantuvieron fieles al discurso y durante años trabajaron en las sombras, pacientemente planificando su regreso. Nada de eso hubiera sido posible sin el liderazgo del que había sido la mano derecha de Yoranun, Gamble Din Namarti. Astuto y calculador, no dudaba en utilizar los medios que él creyera necesarios con tal de conseguir sus objetivos, y tampoco había olvidado el golpe mortal que Hari Seldon había lanzado contra ellos en el pasado. Ahora, con un grupo bien organizado, se había aliado con la familia Wayang, poderosos enemigos de la actual dinastía imperial y gobernantes del sector Wai, que hace siglos soñaban con retornar al trono imperial que les había pertenecido muy efímeramente. Gleb Andurin, miembro importante de la familia, había estado financiando a los Yoranumitas en su conspiración contra el imperio. Mientras todo esto se desarrollaba, el emperador Cleón I decidía nombrar a Mandel Gruber como jefe de jardineros de palacio. Una recompensa que, aunque tardía, el emperador pensaba que era justa y que sería muy agradecida por el insignificante Gruber. Sin embargo, eso no podía estar más alejado de la verdad. Cuando el emperador anunció personalmente al jardinero su ascenso, este le rogó que le dejara en su puesto actual. Y es que Gruber no podía concebir una vida encerrado en una oficina lejos del aire fresco y la libertad que ofrecían los jardines imperiales. Él no era trantoriano y hasta parecía tener una especie de fobia a los espacios cerrados. Pero el emperador, que siempre tenía que actuar con muchísima cautela en todos los asuntos del imperio, sabía que el único lugar donde su voluntad no tenía barreras era en su propio palacio. Y no pensaba retractarse en su decisión por un simple jardinero malagradecido, como él lo veía. Gruber, completamente abatido y sabiendo que no podía discutir con su amo, recurrió a la ayuda de Hari Seldon para librarse de la condena que significaba este ascenso para él. Hari sabía que era imposible cuestionar la decisión del emperador en este asunto, y así se lo comunicó amablemente a Gruber, asegurándole que seguramente tendría tiempo libre para pasear por los jardines que tanto amaba. Pero la aversión del jardinero a su nueva vida parecía tan exagerada que Hari terminó por cansarse de sus lamentos y le ordenó que se fuera. Sin embargo, entre sus quejas, Gruber había terminado por alertar a Seldon de un peligro inminente. En pocos días se llevaría a cabo el nombramiento del nuevo jefe de jardineros y con ello la incorporación de nuevos jardineros jóvenes que reemplazaran a los fallecidos y los jubilados. Era un acontecimiento que ocurría con poca frecuencia, pero que inadvertidamente significaba un enorme peligro, ya que dejaba ingresar a un gran número de desconocidos al recinto imperial. Según posteriormente descubrieron las investigaciones, habían varios trantorianos infiltrados entre los nuevos jardineros. Solamente personas de fuera de Trantor eran contratadas para este trabajo, y uno de ellos era Raich, bajo el seudónimo de Planchet. Raich, en su misión de infiltración, había llegado a hacer contacto directo con Gleb Andurin, y como siempre ocurría cuando conocía gente nueva, llegó a inspirarle una confianza instantánea. Y así, Andurin lo llevó ante la presencia de Namarti. Namarti había visto hace muchos años a Raich, cuando éste se presentó ante Yoranun. Pero Raich pretendía pasar desapercibido porque había cambiado su apariencia. Naturalmente no resultó, aunque Namarti pretendió no conocerlo y aceptó que formara parte de la conspiración porque tenía mejores planes para él. De no haber sabido quién era Raich, podría haber desempeñado la función para la que fue enviado: entrar en nuestra organización para espiarnos e informar de nuestros planes más secretos. Pero sé quién es, y las cosas no ocurrirán así. Al contrario, ahora lo tenemos todo. Namarti planeaba utilizar al propio hijo de Seldon para asesinarlo. Andurin, siguiendo las órdenes de Namarti, drogó a Raich con una sustancia llamada desespero, que lo obligaba a obedecer las órdenes de Andurin. Y la orden era simple: ingresaría al palacio con un desintegrador oculto y cuando recibiera la orden, dispararía contra su propio padre. Es probable que se instituya un gobierno de transición, pero caerá. Nos ocuparemos de que fracase.
Abandonaremos la clandestinidad y ofreceremos nueva vida a los viejos argumentos yoranumitas que los trantorianos nunca han olvidado. Con el tiempo, y no hará falta esperar mucho, seré primer ministro. La ceremonia había empezado en palacio y en ella estaban presentes Gruber, nuevo jefe de jardineros, y Hari Seldon con la mirada atenta. Seldon no tardó en localizar a Raich, y mientras daba su discurso de bienvenida, terminó por posicionarse frente a su hijo y notar algo extraño. La persona que estaba detrás de Raich era Gleb Andorin, quien inmediatamente murmuró algo con los labios entrecerrados, y rápidamente el brazo derecho de Raich desenfundó un desintegrador y lo apuntó a su patio. Hari Seldon parpadeó, sorprendido de seguir vivo, y notó al instante que en el lugar donde estaba Andorin, ahora solo existía un charco de sangre, y a su lado una mujer con un desintegrador en la mano. Raich permanecía inmóvil. La mujer se identificó como un agente del Departamento de Seguridad Imperial que había estado actuando como infiltrada en el movimiento yoranumita. Hari le pidió que cuide de su hijo mientras él corría en dirección a la Cámara Imperial, pensando en el temible enfado que el emperador seguramente tenía por semejante escándalo. Pero lo que vio no podía haberlo adivinado nunca. El cuerpo del emperador yacía en el suelo, convertido en un cadáver casi irreconocible y apoyado contra una pared. Mandel Gruber miraba con ojos idiotizados la escena, con un desintegrador junto a sus pies. Pero Gruber, ¿por qué? Para no tener que ser jefe de jardineros. Parecía imposible de creer. Hari y Raich seguían con vida. Andorin había muerto y la conspiración yoranumita había fracasado. El centro había resistido, justo como había predicho la psicohistoria. Todo había salido bien, hasta el mínimo detalle. Y de repente, un hombre había matado al emperador por una razón tan trivial que resultaba incomprensible. Hari Seldon, perplejo, se preguntó qué irían a hacer ahora. Un desenlace totalmente inesperado para el segundo enfrentamiento de Hari con los yoranumitas y que tendría implicaciones drásticas en el futuro. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Por lo pronto, eso es todo. Si te gustó el video, déjame un like y comenta. Mi nombre es Giar y hasta el próximo video.